tejidos y en cuanto al Trypanosoma cruzi y en cuanto al Trypanosoma brucei. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? Por favor, Dime, William. ¿cuál es la población que tiene, en la que prevalece la infección por Treponema cruzi? ¿Serían las indígenas o cuál sería? Discúlpame, es que te escucho como entrecortado. ¿Seré yo nomás la que te estoy escuchando así? Profe, estaba preguntando que si, ¿cuál sería la población que tiene más prevalencia de Trypanosoma cruzi? ¿Serían las unidades indígenas? Pues las que tienen más prelación, digamos, o más prevalencia en que se produzca el Trypanosoma cruzi son los sitios más bien donde está más el pito, es decir, el Rodnius. En Colombia, pues sobre todo tenemos el Rodnius, pero sobre todo la población que tiene más predisposición a tener el vector cerca. Entonces, como ustedes pues pudieron apreciar tanto en el artículo que yo les había mandado, eso fue al principio, ¿no es cierto?, como en la presentación, pues mire que las personas que tienen casas con techos que sean de paja o las paredes de barro, pues es mucho más la predisposición a que les dé la enfermedad. Obviamente nosotros sabemos que esto es en climas cálidos, pero pues en climas cálidos hay de todo tipo de casas. Entonces, si son casas de ladrillo, pues obviamente no va a haber tanta predisposición a tener la enfermedad, pero si son casas como las que yo les estoy mencionando, pues sí va a haber mayor prelación. Entonces, pues en ese orden de ideas es en clima cálido y en población que viva en estas condiciones con casas que sean con techos de paja o que sean, por ejemplo, los muros de barro. Entonces, esos son los que tienen mayor cantidad de tripanosoma. Como ahí también los podían ustedes observar, pues el tripanosoma que es una enfermedad que puede durar latente durante muchos años. Entonces, pues hay gente que ni siquiera se da cuenta de que tiene la enfermedad, sino cuando ya tiene pues muy grave el daño en los tejidos. Entonces ya cuando está el megaesófago, el megacolon, no tiene un corazón súper grande, entonces ahí es cuando ya se da cuenta la persona de que tiene la enfermedad. Por esa razón es bien importante que si nosotros detectamos un caso temprano, pues entonces, por favor, de una vez hagamos el diagnóstico para darle el tratamiento y para evitar que esa persona pues llegue a tener como tal la enfermedad crónica, porque pues como ya pudimos darnos cuenta, esa es la que es más difícil como tal de tratar, porque cuando se da el daño del tejido y el daño del tejido ya está hecho, pues es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente eso es como lo que se tendría presente allí, William. ¿Sí responde eso que te acabo de mencionar tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Qué más? Con respecto a platenitos o con respecto al Trypanosoma brucei o al Trypanosoma cruzi, ¿alguna pregunta adicional? Bueno, entonces, habíamos dicho que ahora sí voy a escribir acá que van a hacer su trabajo. Este trabajo que ustedes van a hacer es el 30% de la nota final. De la nota, entonces va a ser un trabajo. ¿Y cuál va a ser ese trabajo? Ese trabajo va a ser un artículo de revisión. Ahí en la grabación yo les digo, les hablé del tema, pero pues vamos a volverlo a hablar porque pues directamente no lo hablé con ustedes, sino por medio de la grabación. Entonces no vamos a hacer dos trabajos, sino que solamente vamos a hacer un trabajo, que es el 30% de la nota. ¿Por qué eso? Porque pues obviamente este trabajo requiere pues mucho más esfuerzo, ¿no? Entonces va a ser un artículo de revisión. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a buscar al menos 5 artículos, ¿sí? ¿Cuáles artículos? Pues tienen que ser actuales y por supuesto que sean de revistas indexadas. ¿Qué significa de revistas indexadas? Que sean unos muy buenos artículos, que sean artículos que ya hayan sido revisados por pares. Entonces, en este caso,
pues si son revisadas por pares, significa que son muy buenos artículos, ¿no es cierto? No es cualquiera ahí en Google que se le ocurrió, ni en el rincón del vago alguien que les pues, subió eso, porque uno no sabe si sí o no. Y con eso, ¿qué van a hacer? Van a hacer un artículo de revisión. Van a hacer un artículo de revisión con las normas Vancouver. Entonces, pueden bajar las normas Vancouver, las más recientes. Obviamente, ahí, pues, si también quieren, pueden bajar artículos de revisión para que miren que primero va el título, los autores, tiene que ir la afiliación institucional, por supuesto. Entonces, ¿esto para qué se hace? Esto se hace es para fortalecer la parte de investigación formativa, ¿sí? Investigación formativa en ustedes. Entonces, búsqueda en bases de datos y cómo, pues, ustedes harían un artículo como tal, ¿sí? Cuando nosotros vamos a publicar los artículos de revisión, resulta que esos artículos más o menos tienen que llevar 50 referencias bibliográficas. Pero pues nosotros no vamos a hacer ese ejercicio así, sino que lo vamos a hacer con al menos 5 artículos, es decir, lo mínimo son 5, ¿sí? De sacar de 5 artículos. Si queremos sacar 10, pues mucho mejor. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con esta cosa que es el plagio, no es copiar y pegar. ¿Cómo se hace en este caso? Si yo quiero una frase, pues esa frase la tengo que escribir de manera distinta como aparece en la original y referenciar. Allí en Vancouver se debe referenciar es con números. Cada párrafo, importantísimo, cada párrafo debe tener su número que, por supuesto, va desde el número 1. ¿Por qué les digo eso? Porque es que a veces hacen un artículo en el que el primer párrafo y le ponen el número 5. No. Entonces, tiene que ir, cada párrafo debe tener un número, empezando, todo esto lo estoy anotando aquí, con el número 1. Entonces, el primer artículo, el 1, el 2, el 3, y esto también va en las referencias bibliográficas con números, ¿de acuerdo? Ojo que todo tiene que ir justificado. ¿Justificado qué significa? Alineado, ¿sí? Esas son las normas Vancouver. Si nosotros vemos otro tipo de normas, como por ejemplo el APA, las normas APA, todo tiene que ir hacia la izquierda y con sangría, que es como un espacio al principio del párrafo. Pero aquí entonces, en el caso de las normas Vancouver, todo tiene que ir justificado y todo tiene que ir alineado. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos. ¿Qué más? ¿Cuáles son los temas? Entonces hay un tema particular que ustedes pueden escoger. Y el tema es sobre algún protozoario tisular. ¿Sí? Algún protozoario tisular. Entonces, Plasmodium puede ser el que produce la malaria. Todavía no lo hemos visto, pero pues pueden hacerlo sobre ese tema. Pueden hacerlo, por ejemplo, sobre Toxoplasma, Plasmodium, Toxoplasma, alguno de los tripanosomas, Cruce o Brucei. Pueden hacerlo sobre Leishmania, sobre Babesia, también puede ser, ¿sí? Mire, ahí tenemos. Entonces, si quieren coger Plasmodium, aquí quiero coger la malaria. Acuérdense que en malaria hay 2 tipos, o más bien 4, ¿no? Pero pues los que tenemos más predisponentes son el Plasmodium vivax y el falciparum. Entonces nos dan los 2 tipos de malaria, pero pues hay 4 tipos de Plasmodium, entonces pueden coger cualquiera de esos. En tripanosoma también ya saben que hay Crucei y Brucei, ¿sí? En Leishmania hay una cantidad también de especies que nos pueden dar la leishmaniasis cutánea, la mucocutánea y la visceral, ¿sí? Babesia pues hay un solo tipo. Y en Plasmodium, pues sí hay 4 tipos de Plasmodium. Entonces pueden escoger el que ustedes quieran. Si quieren, el caso de Plasmodium, pueden hablar del Vivax, del Falciparum, del Ovale o del Malariae. ¿Sí? Pero entonces tienen que escoger los artículos sobre un solo tema. Al menos los 5 artículos sobre un tema particular. Yo ya les abrí el aula de Moodle. Y permítanme aquí, yo reviso cuándo es como tal, la fecha de entrega, aquí está. Entonces, el plazo máximo para subir esto es el 30 de abril.
30 de abril. Entonces, vivas, falcíparo, noval, malaria, plazo máximo el 30 de abril. Se supone que son al menos sin el artículo de 5 años, pero por supuesto, pues yo creo que lo podemos hacer al menos de unos 8 años, ¿sí? Para que tengamos un poquito más de espacio y de ventaja. 8 años, máximo vamos a colocar aquí 10 años, ¿sí? Máximo 10 años, de 8 a 10 años sería lo máximo, pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es 5 años. ¿Sí, Cristian? Lo ideal es 5 años, pero pues como nosotros también podemos ver, hay algunos artículos que de pronto por allá citan a alguien de 1976, por decir. ¿Por qué? Porque ese artículo tiene algo que es muy importante y que no ha cambiado. Entonces, pues se pueden observar ese tipo de referencias también, pero pues puede ser ocasional, ¿no? No es que todos van a ser de ese año, ¿sí? Es porque de pronto hubo un descubrimiento súper importante o algo así, ¿sí? Pero pues lo ideal son 5 años, pero pues para nuestro propósito lo vamos a dejar máximo de 8 a 10 años, ¿de acuerdo? Ya más, pues ya es demasiado antiguo. No importa que los temas se repitan, pueden haber 3 grupos de Plasmodium, 5 grupos de Trypanosoma, igual como ustedes lo van a subir al aula de Moodle, pues la que lo voy a revisar soy yo, ¿sí? No importa. ¿No? Esos no los tienen que presentar, es decir, no los tienen que exponer, sino que los van a colocar en el aula. Simplemente yo soy la que les voy a revisar esos artículos. Entonces, no importa en ese caso si son repetidos los temas, ¿sí? Ojo, no es para presentar. ¿Listo? Bueno, preguntas sobre el trabajo. El mínimo y el máximo de páginas que debe llevar el artículo. Bueno, ese lo dejo a su criterio. Sin embargo, pues como ustedes ven, pues son mínimo 5 artículos, ¿no? Si nosotros vemos que son 5 artículos, pues resulta que no vamos a hacer 2 hojitas, ¿sí? Porque pues 5 artículos nos da para más, ¿no? Entonces, pues ahí sí lo dejo a su criterio, ustedes miran más o menos, pues cómo les queda mejor. Ahora tampoco es que van a sacar 50 hojas, ¿no? Son 5 artículos. Entonces, pues como son 5 artículos, uno pues calcula más o menos que tenga una relación entre lo que yo estoy diciendo y entre lo que yo estoy escribiendo. Entonces, pues no les voy a dar como que tienen que ser tantas hojas porque para usted puede ser que leyó tan bien esos artículos que le salieron, por decir algo, 5 hojas de esos artículos. Y además, pues que la idea es que tienen que ir coherente, ¿no? Las ideas, ¿sí? Si yo estoy escribiendo un concepto, pero veo que me falta un pedazo, para no dejarlo cortado, pues le añado el pedazo que le falta y para que me quede bien el artículo y que me quede coherente, ¿de acuerdo? Entonces no les voy a dar un límite de hojas, pero pues también si nosotros vemos 5 artículos, pues como les digo, no va a ser de que de 5 artículos saquemos 2 hojas, sería un artículo supremamente incompleto tomando en cuenta que son 5 artículos. Ahora, tampoco, como les digo, 50, ¿no? 50 hojas, pues tampoco, porque son 5 artículos, entonces todo lo vamos a pasar, tampoco, ¿sí? ¿Sí me hago entender más o menos, Claudia? Sí, profe, sí, señora, muchas gracias. Eso es más o menos como las presentaciones, ¿sí? Entonces, tampoco es que yo les diga, bueno, en presentaciones son 3 diapositivas, porque es que puede suceder que me falta presentar cosas. Pero también si tengo 10 minutos, pues no voy a tener 100 diapositivas, porque yo sé que no las voy a alcanzar a presentar bien, ¿sí? Porque me tocaría correr a 1000. Entonces, así es acá también. No les digo, tienen que ser 3 hojas ni tienen que ser 4. Para usted puede que 5 hojas esté bien, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y todo depende ¿qué? Del contenido que tenga el artículo. Si usted ve que le falta un pedazo, pues se alarga un poquito. Pero usted ve que ya está colocando muchas cosas repetidas, está repitiendo cosas, dice, no, pues ya estoy como una repetidera allí, entonces pues ya
corto pedazos para evitar esa repetición. ¿De acuerdo? Entonces, pues, eso lo dejo allí más o menos, pues, a su criterio. Por supuesto, no va a ser una hoja, ¿no? De 5 artículos salió una hoja, pues, como que uno dice, no, le faltó, pues, un montón. Entonces, la idea es que quede un buen artículo, que quede bien redactado, que no quede cortado, como que le falta, pero que tampoco le sobre, ¿no? Entonces, pues, yo consideraría por ahí unas 4 hojitas, estaría, pues, más o menos aproximadamente bien, ¿no? Pues no una ni dos, porque pues es 5 artículos solo para 2 hojas, pues quedaría muy poquito, ¿sí? Y tampoco, como les digo, pues un montón de hojas que es como pasar el artículo a la revisión, porque pues habrán cosas que se repiten y pues no es la idea. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, profe, gracias. ¿qué más preguntas? Profe, una pregunta. No sé si ya lo dijiste, pero ¿este trabajo es individual o en grupos? En grupos, igual que siempre hemos trabajado todo el semestre en grupos. Listo, profe, gracias. Acuérdense ahí cómo van a colocar el título y después van a colocar los nombres, ¿no es cierto? Colocar todos los nombres de todos los autores, ¿sí? Porque pues así yo sé también que todas esas personas hicieron el trabajo. Y colocar la afiliación, eso es muy importante. A veces se les olvida, pero es importantísimo. Afiliación institucional, ¿qué significa? Que ustedes colocan ahí que son estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño. Entonces colocan allí, esa es la afiliación institucional. Y pueden sacar, como les digo, un artículo de revisión para que ustedes se guíen a ver cómo es que hacen los investigadores para hacer esos artículos. No son 50 bases que tienen que tomar, pero pues allí se pueden guiar de cómo más o menos se puede hacer. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ponen gráficas, hay que referenciar las gráficas. Bueno, a no ser que usted le haya tomado una foto, pero pues no creo, ¿no? Usted esté tomando ahí el pito. Entonces, pues bueno, de pronto, ¿qué tal alguien pueda que tome una foto al pito o algo así? Pero pues, si no, hay que referenciar también las gráficas, porque pues esas no las toman ustedes, sino que las están sacando de internet. Bueno, más preguntas, más dudas, por favor, con respecto a esto. Bueno, como veo que no, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces, de hace 8 días eran los platelmintos céstodos. Hoy vamos a concluir con los platelmintos. Recordemos que dentro de los platelmintos están los céstodos y los trematodos. Entonces, hace 8 días hicimos los céstodos, hoy vamos a hacer los platelmintos trematodos. Y después, entonces, vamos a empezar a hablar de la leishmania, ¿sí? Hace 8 días hicimos Trypanosoma cruzi y brucei, ahora vamos a hacer leishmania. Pero pues para evitar que se confundan, ahí tengo la explicación, ¿no? Entonces vamos a acabar con los platelmintos, es decir, con la parte de los tremátodos, y posteriormente haremos protozoarios tisulares complementando lo del Trypanosoma cruzi y brucei con base en las leishmanias. ¿Listo? ¿Todo claro ahí? Para que no se me vayan a confundir. Profe, ¿los planteamientos se dividen Sí, señora. entre 2 divisiones, profe? Los platelmintos, a ver, aquí les voy a escribir. Los platelmintos se dividen en céstodos y trematos. Vale, profe, muchas gracias. ¿De acuerdo? Céstodos y trematos. ¿Céstodos cuáles son? Céstodos son los que tenemos de la tenia, solium, saginata, todo lo que vieron del Diphyllobotrium y los Hymenopeltis. Sí, estos son céstodos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se llaman céstodos? Porque tienen el cuerpo segmentado.
Y entonces ahorita, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los tremátodos. Esos también son platelmintos, es decir, son planos, pero con el cuerpo sin segmentos. ¿De acuerdo? Ahora sí, David. Sí, señora profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. Acuérdense que el examen, el tercer corte, el tercer parcial, eso sería como el tercer corte, ¿no? Tercer parcial sería la primera semana de mayo, ¿no? Es decir, que nos correspondería como el 5 de mayo. ¿Vemos bien? ¿Y escuchamos bien? Sí, profe. Bueno, sí, háblenme porque si no, yo acá no sé si estamos, no estamos, o qué estamos, en qué estamos, etcétera. Bueno. Entonces, hablando de los tremátodos, ya dijimos que son platelmintos que no tienen segmentos. Entonces, vamos a hablar sobre la fasciola hepática, sobre el chistosoma, ¿sí? Chistosoma SPP, ¿por qué? Porque el chistosoma puede tener varias especies. Vamos a hablar también del Clonorchis sinensis y el Paragonimus westermani. ¿Cuáles son los más comunes? Pues la fasciola y el chistosoma. El Clonorchis y el Paragonimus pues no son tan comunes, pero pues también tenemos que abordarlos porque también hacen parte de esos tremátodos. Miren que allí cada día vamos viendo más parásitos, ¿no es cierto? Entonces, pues nos toca tener un avance ya de nuestro libro, porque pues va pasando el tiempo y entonces pues ahí tenemos que mirar muy bien que vayamos avanzando para que no nos vaya a coger el tiempo. Entonces, el parcial va desde platelmintos. Perfecto. Ahí tenemos. Entonces, vamos a hablar de estos 4 parásitos, la fasciola, el chistosoma, el Clonorchis sinensis y el Paragonimus westermani. Bueno, entonces vamos a empezar hablando por la fasciola hepática, de la fasciola hepática. Entonces, resulta que la fasciola hepática es uno de los primeros parásitos que se conocieron. Mira, ahí está en 1739. Ahí está. Entonces, resulta que aquí tenemos el parásito de la fasciola. Es aplanado, aquí lo ven, tiene una forma de hoja y una apariencia carnosa y es de color café generalmente. Más o menos mide de 2 a 3 centímetros de largo, aproximadamente 1 centímetro de ancho, y mire que toma como este tipo de configuración, ¿no? Como si tuviera como unas venitas, ahí lo vemos. Tiene una forma de cono en la parte anterior, en la que se encuentran las ventosas oral y central. Ahí está, a través de esas ventosas puede tomar su alimento, pero también a partir de la cutícula que tiene en su cuerpo, entonces puede absorber los nutrientes a partir de las 2 partes. Entonces, mire los huevos, pues digamos que tienen una característica especial y que tienen un opérculo es como una tapita, entonces ese es el opérculo, ahí está, y allí pues vamos a encontrar el parásito adentro. Entonces para eclosionar nuestro parásito tiene que abrirse la tapa que es el opérculo. Bueno, resulta que aquí en el caso de la fasciola hepática es una zoonosis, porque se transmite de los animales a los humanos. Normalmente los hospederos definitivos van a ser el ganado herbívoro, las reses, por ejemplo, las ovejas, pero nosotros los humanos accidentalmente nos podemos contagiar con este tipo de parásitos. Entonces, mire, aquí el huésped definitivo pues va a ser el ganado, ya sabemos, las vacas, las ovejas o los seres humanos, y el hospedero intermediario van a ser los caracoles. Entonces aquí se necesita un caracol de agua dulce para que se dé una fase del parásito dentro de ese caracol. Pero no es cualquier caracol,
Entonces, ¿qué caracol? Es un caracol del género Limnaea. Tiene que ser un caracol específico de ese género para que se pueda llevar a cabo el ciclo de vida de este parásito. Resulta que, si ustedes se acuerdan, vimos el primer día una película y ahí vimos un estudiante de medicina, ¿no es cierto?, que se había comido unos caracoles trozados. Entonces, mire que los caracoles son grandes reservorios de parásitos, porque ellos pueden contener, por ejemplo, en este caso, la fasciola. Este es el más común, pero hay algunos lugares en donde, digamos, que se encuentran otras especies de caracol que también pueden transmitir este tipo de enfermedades y hacer, por supuesto, un ciclo biológico dentro de ese caracol, que significa que tiene que haber una fase de eso dentro de ese caracol para que se pueda llevar, digamos, el proceso de la parasitosis. Entonces, en Cuba, mire que hay otro tipo de caracoles que también pueden llevar el parásito. Entonces, la vía de transmisión es eminentemente digestiva, es decir, yo me voy a comer, ¿y qué me voy a comer? Como dice aquí, la metacercaria. La metacercaria. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí vamos a ver el ciclo de vida. Aquí está la persona, se llama fasciola hepática porque principalmente se produce en el hígado. Y aquí esta persona ya eliminó, por ejemplo, los huevos. El opérculo, mírenlo, aquí está, ¿no es cierto? Aquí está el opérculo. Allí va a salir nuestro parásito y nuestro parásito va a salir principalmente al agua dulce. De ese huevo, cuando se abrió el opérculo, sale lo que se llama el miracidio. Ahí está. Y ese miracidio es el que va a entrar en el caracol. Este caracol es de género Limnaea, como les dije, generalmente es el que más comúnmente vamos a tener en este ciclo. Entonces, entra el miracidio en el caracol y en el caracol que se forma la cercaria, que es la que sale al agua dulce nuevamente, y de esa cercaria se transforma en una metacercaria. Y la metacercaria es la que yo me estoy comiendo. Y allí, esa metacercaria es la que me va a dar lugar a los adultos, tanto en el intestino como en el hígado. Muchas veces, ¿qué pasa? Viene acá las reses o las ovejas y se comen esa metacercaria. Y en ellos, entonces, se puede también producir los huevos no embrionados y, por supuesto, posteriormente, pues va a abrirse el opérculo y continúa el ciclo de vida. Entonces, puede ser que se dé a nivel de las reses, de las ovejas o también, como dijimos, a nivel del ser humano. Entonces, este es como tal el ciclo de vida en el caso de la fasciola hepática. Si nosotros hablamos, dime. Que para interrumpirte, la cercaria es una transformación dentro del caracol. Sí, aquí dentro del caracol se forma la cercaria y salió la cercaria al agua, miren, ahí está. Como estas olitas que ustedes ven ahí, ese es el agua dulce. Entonces salió la cercaria se transforma en metacercaria y viene aquí y se consume el humano, ¿de acuerdo? Bueno, Okay. Entonces, en cuanto a la patogenia, resulta que muchos de estos parásitos tienen una acción tóxica e irritativa, por supuesto porque ellos producen toxinas. Además, pueden producir también en el intestino, en el peritoneo y en el hígado su acción de irritación y su acción de inflamación. Por supuesto, pueden migrar hacia otros lugares, por eso decimos, pueden estar en el intestino, pero también pueden estar en el hígado. Pueden producir migración errática y pueden producir una acción de tipo mecánico, obstruyendo los conductos biliares, por ejemplo, produciendo también una acción exfoliadora. Es decir, si nosotros nos acordamos, exfoliativo que dijimos que era consumir los elementos propios del huésped, en este caso, pues sería un hematófago. Ahí tenemos. Entonces, mire que estos son como tal los mecanismos de patogenia del parásito. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico lo puedo hacer por medio de un análisis de heces, contenido duodenal o contenido biliar. Entonces, bilis, contenido duodenal y heces. Y dentro de los métodos directos,
que yo voy a observar, pues puedo mirar el huevo con Lugol, ¿m? Puedo mirar también la detección de antígenos o anticuerpos por métodos inmunológicos como el ELISA. Sin embargo, claro, estos métodos, pues, digamos, cuando nosotros estamos en alguna vereda o algo así, imposible, ¿no? Así solamente se van a encontrar es en hospitales de alto nivel. Y después también vamos a hablar de lo que se llama los métodos de concentración, como por ejemplo el método de Ricci. ¿Qué son esos métodos? Cuando yo tengo una muestra, puedo centrifugar esa muestra y puedo, por ejemplo, mirar en el sedimento cuál es la mayor concentración de huevos que se encuentra allí en esa muestra. Entonces, esos son los métodos directos que se pueden usar directamente contra este parásito para su determinación. Por supuesto, hay unas, digamos, FASIRIG, hay unas técnicas o unos test que se pueden hacer, como les digo, esos test pues no son tan fácilmente de encontrar, no son tan fáciles de encontrar, no se pueden encontrar fácilmente, pero pues si lo podemos nosotros tener, sería ideal para poder como tal hacer el diagnóstico de la enfermedad. Aquí va a detectar, por supuesto, los antígenos, pero pues no es tan sencillo poderlo encontrar. Eso en cuanto a los métodos directos. En cuanto a los métodos indirectos, puedo detectar yo los anticuerpos como el ELISA, la hemaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia indirecta. Entonces puede usar cualquiera de estos métodos. Estos sí tienen una gran sensibilidad, una gran especificidad, por supuesto que sí. Y aquí miren un tarrito lleno de fasciolas. Para que se conserven los parásitos, sobre todo las fasciolas, se necesita formol. Entonces, por eso es que ustedes las ven como blancas, pero en realidad son como crecitos. ¿Sí? Como vimos como si tuviera unas venitas en todo el cuerpo, así es como se ve una fasciola hepática. Bueno, ¿cómo voy a hacer la prevención y el control? No consumir plantas acuáticas, a no ser que estén hervidas, ¿no? Que eso es una de las cosas más importantes. Uno va comiendo, por ejemplo, las ensaladas, y pues es importante que las personas que manipulan estos alimentos pues limpien muy bien los alimentos. Muchas veces se habla de que en un litro de agua echarle al menos 2 goticas de hipoclorito y después nuevamente volver a lavar los alimentos para que así se pueda disminuir la contaminación y por supuesto pues la infección con parásitos. El uso de molusquicidas. ¿Qué son los molusquicidas? Son como algunos elementos que van en contra de los moluscos, sin embargo, muchas veces pues esos, tanto los moluscos como los vectores resultan supremamente, digamos, fuertes. En el momento en que se agrega el molusquicida, pues como que no le sirve porque han creado resistencia y tampoco se puede dar digamos, unos tóxicos tan fuertes porque pues ya pueden llegar a ser tóxicos para las personas. Entonces eso es también bastante importante. Bueno, ¿qué más tenemos? Entonces tenemos la evacuación sanitaria de las heces, ¿no es cierto? Allí pues se nos sale de las manos en algunas ocasiones, porque claro, por ejemplo en las veredas hay personas que usan todavía las letrinas, entonces pues esa parte no es tan fácil manejarlo, sobre todo pues que no hay como los recursos económicos para que esas personas puedan tener pues una eliminación de excretas distinta. Mantener el ganado herbívoro en zonas alejadas de las vías de agua. Ahí tenemos la vigilancia veterinaria del ganado. Por supuesto, a ellos hay que vacunarlos. A las vaquitas tienen sus esquemas de vacunación que incluyen también la desparasitación. Y como dice aquí, pues tratamiento antihelmíntico tanto al ganado como a las personas infectadas. ¿Preguntas, dudas sobre la fasciola hepática? ¿Todo claro en cuanto a la fasciola? Profe, sería común ver la fasciola hepática en Francia. Es que, digamos, creo que allá comen mucho los caracoles. ¿Cómo qué? ¿Caracoles qué? Es que los caracoles se comen mucho en Francia, si no estoy mal. Entonces, allá Sí. tienen mucha influencia.
Y ahora vamos a ver que los caracoles contienen muchos parásitos, no solamente estos de este género, sino que vamos a ver ahorita que en estos que siguen hay más caracoles involucrados y más, digamos, más géneros. Entonces, al consumir caracoles, pues no es tan bueno en el sentido de que puede contener muchos parásitos. Bueno, en fin, pues si nosotros nos ponemos a mirar, cualquier cosa puede ser potencialmente infecciosa. Cualquier cosa puede contener parásitos, ¿sí? Entonces, pues, me hacían una pregunta el lunes y me decían, pues, si todo puede contener parásitos, ¿cada cuánto hay que desparasitarse? Entonces yo le decía, no, pero pues uno no puede estar cada 3 meses desparasitándose, ¿no? Solamente cuando uno tenga síntomas de que se infectó con alguno de los parásitos, porque si no, pues no. O cuando uno lleva pues un buen tiempo que no ha tomado antiparasitarios, digamos, aquí llevo 2 años y no he tomado antiparasitario, bueno, allí puedo tomar, pero no es que uno lo coja de costumbre cada 2 meses desparasitarse, ¿sí? Sino cuando pues haya algún indicio de que me contamine con algo. Entonces, pero pues claro, uno puede estar frente a los parásitos en cualquier momento, si uno come pescado, si uno come mariscos, si come carne, si come una empanada, incluso uno no sabe quién fue la persona que manipuló esos alimentos. Si uno está nadando, puede tomar agua a través de la piel, que ya vamos a ver más adelante, también se me pueden meter estos parásitos. Si uno está en una piscina, si uno está en el mar, si uno está en un lago, es decir, si uno va a practicar deportes náuticos, también se le pueden meter parásitos. Entonces, uno no está exento. Cualquier momento, por alguna comida o por un lugar donde uno esté o por algo que tome, ya me puedo contagiar. Sin embargo, pues tampoco voy a entrar en pánico y pues cada 2 meses me voy a desparasitar, ¿no es cierto? Sino cuando tenga pues algunos indicios de que tengo algún tipo de parásito. O si ya ha pasado un tiempo largo en que yo no he tomado antiparasitarios, pues también lo podría hacer. ¿Sí, de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces miren, aquí tenemos al schistosoma. Cuando yo me infecto con el schistosoma se llama la esquistosomiasis o esquistosomosis también, ¿no? Se puede decir de las dos maneras. Allí tenemos 3 de los parásitos que me puedo contagiar, que son el schistosoma hematobium, el Manzoni y el japónico. Mire, aquí hay una característica en los adultos, son planos, ya dijimos, no tienen segmentos, pero aquí, por ejemplo, el adulto, el macho, tiene el ginecóforo. El ginecóforo, entonces, ¿qué es? Que es un lugar como un huequito que tiene aquí, mire, a lo largo de su cuerpo donde se mete la hembra. Y ellos viven así, el macho y la hembra viven juntos todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo están ahí pegados, mejor dicho. Entonces el macho mide de 1 a 2 centímetros y su cuerpo está enrollado sobre su cara ventral formando un canal. Entonces es como si estuviera como una especie de perro caliente, más o menos, algo así, ¿no? Y la hembra, pues va a ser la salchicha y está siempre pegada, ¿sí? Pues es como para hacer una metáfora para que lo entiendan más o menos. La hembra es muy delgadita, en cambio el macho es mucho más ancho, entonces él se puede doblar y puede proteger ahí a la hembra. Y así es como ellos viven, el macho y la hembra siempre van a vivir juntos de esa manera. Los huevitos, aquí cambia dependiendo de la especie. Entonces, por ejemplo, tenemos el schistosoma manzoni. Mire que se caracteriza porque tiene el espolón lateral, o sea, esta puntica, si la alcanzan a ver ahí. En cambio, el schistosoma hematobium es como tal un huevo que tiene el espolón terminal y central. Aquí está. El espolón terminal y central. Ahí está. En cambio, el schistosoma japonicum tiene el espolón atrofiado, es como un poquito más circular, mire, y no se ve el espolón. Entonces parece ser que como que, digamos, como que se escondiera o como que no fuera tan evidente. Entonces por eso se llama un espolón atrofiado. Entonces así es como yo puedo saber si es un schistosoma manzoni, si es un schistosoma hematobium o si es un schistosoma japónico. Bueno. Entonces, miren aquí unas diferencias entre ellos, schistosoma manzoni, japonicum y hematobium.
El que nosotros más tenemos es el Manzoni, mira, ahí está en la América del Sur y Caribe, pero el Manzoni también puede estar en el África, mire aquí el Japonicum, pues toda la parte de Japón, China, Filipinas, y el Hematobium pues puede estar en Europa, en África y en el Oriente Medio. Entonces el que más nosotros tenemos es el Schistosoma Manzoni. ¿Quiénes son los huéspedes? Los humanos, pero por ejemplo en el caso del Manzoni los roedores también, y en el caso del Japonicum los roedores, perros y gatos. Que les decía anteriormente, solamente los limnaea no son los caracoles que pueden transmitir el parásito, sino que hay otro tipo de caracoles con otra especie distinta. Por ejemplo, en el caso del Manzoni puede transmitir aquí, en el caso de las esquistosomiasis, el Boeon palaria puede transmitir el Schistosoma manzoni, los Oncomelania pueden transmitir el Japonicum y el Boyinus puede transmitir el Hematobium. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Entonces hay una variedad de caracoles, por eso digo que no es tan bueno consumir caracoles, ¿no? Pero pues, bueno, ahí pues hay para todos los gustos, ¿no es cierto? ¿Dónde se localiza? Principalmente el Manzoni, habíamos dicho que en el colon, igual que el Japonicum y en los plexos vesical y pélvico, pues vamos a encontrar principalmente el Schistosoma hematobium. Entonces, pues siempre va a ser como en estos lugares donde se puede localizar principalmente. El ciclo de vida de los esquistosomas. Entonces, mira, aquí está la persona, aquí está en el intestino, y empiezan a salir nuestros huevitos. Aquí ya sabemos que este que está de lado es el Manzoni y este es el Hematobium por cómo se encuentra localizada el espolón, ¿no es cierto? Aquí están en el agua. Miren, el agua dulce también, allí salieron ya las larvitas y aquí está nuestro caracol. Entonces van a pegar al caracol, de allí salen las cercarias, pero aquí en este caso las cercarias no se transforman en metacercarias, sino que se transforman en furcocercarias. Es decir, en el fasciola hepática dijimos que la forma en que se contaminaba la persona era a través de las metacercarias. Aquí, en los schistosomas, la forma en que se contagian las personas es a través de las furcocercarias. Entonces salen las cercarias, se transforman en furcocercarias, y aquí hay otra diferencia, y es que no es porque yo me coma como tal las furcocercarias, sino a través de la piel. Miren esta persona ahí nadando bien chévere en el agua, en un lago o haciendo deportes náuticos, como les decía. Entonces, ¿por dónde le va a penetrar el parásito? Le va a penetrar es por la piel, ¿sí? Entonces, ahí ya vemos varias cosas diferentes. Pues tienen unas cosas muy parecidas, pero otras cosas que sí hacen la diferencia entre unas y otras de estos parásitos. Entonces, puede producirse una reacción inmunológica alrededor de los tejidos, ¿sí? Por supuesto, en el lugar donde entra el parásito, pues vamos a tener también una reacción alérgica. Cuando se mueren los parásitos, pues hay una reacción inflamatoria bastante importante. Y también estos parásitos, los schistosomas, tienden mucho a alojarse en otros órganos distintos a los intestinos, que es también en el hígado. No es normal o habitual, pero pueden ir hacia el hígado. Y en el hígado pueden formar lesiones fibrosas y cicatrizales y pueden formar los granulomas también. Entonces, así como nosotros, por ejemplo, encontramos granulomas en la tuberculosis pulmonar, así también los schistosomas pueden formar o hacer que se formen los granulomas a nivel hepático. Entonces, pues ahí lo tenemos. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Estos parásitos, pues ya dijimos que pueden migrar. En el caso del hematobium, ellos pueden migrar, por ejemplo, a los pulmones, pueden migrar también a la parte de los riñones. Es muy importante eso. El hígado, al hígado pueden migrar el Manzoni y el Japonicum. Entonces, ellos también tienen una migración y pues va a haber una respuesta inflamatoria que se va a dar por la acción de la respuesta inmunológica frente a los parásitos. Y como dijimos, pues los granulomas que se pueden encontrar en el hígado, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por ejemplo, en el caso del Manzoni y el Japonicum, sobre todo a través de las heces, principalmente.
ahí ya vemos, ¿no? El Manzoni y el Japónico. Entonces, podemos ver a nuestros huevitos por un frotis sencillo o hacer un método de concentración o hacer un recuento de huevos por medio de unas cámaras especiales que se llaman las cámaras de Neubauer. Entonces yo las echo ahí, las muestras, y allí yo puedo empezar como tiene como unos cuadraditos adentro, entonces yo puedo empezar a recontar los huevos. Sin embargo, pues aquí tenemos ELISA, IFI, hemaglutinación indirecta como métodos indirectos. En el caso del hematobio lo podemos encontrar en los pulmones, pero también dijimos que en el riñón. Entonces, mire que es muy importante, en este caso, una muestra de orina. ¿Sí? Si yo sospecho un schistosoma hematobium, pues puedo tomarle una muestra de orina, centrifugarla y en el sedimento poder observar aquí nuestro parásito con el espolón central. Entonces, aquí está por centrifugación, ¿sí? Como hacer un parcial de orina, entonces mirar en el sedimento. O métodos indirectos como estos que nosotros podemos observar acá. Bueno, ¿cómo es la prevención y el control? Eliminación sanitaria de heces y orina, por supuesto, como decíamos, ¿no? Pues en algunas partes todavía hay letrinas, pero pues la idea es que cada vez más vaya eliminando y se vayan colocando sanitarios, pues con que sea una eliminación mucho más tecnológica. El empleo de los molusquicidas para eliminar los caracoles que de pronto pueden transmitir la enfermedad. Si yo me voy a meter al agua, principalmente usar botas de caucho. Bueno, si voy a nadar, pues así me ponga botas de caucho, ¿no es cierto? Me refiero a que si uno va a meterse al agua, a caminar o algo así, usar botas de caucho. Y pues si uno tiene un baño accidental, pues realizar un secado intenso, y se habla de que principalmente lo que se tiene que hacer es aplicar alcohol en la piel para pues tratar de eliminar de pronto cualquier tipo de parásito que se me pueda penetrar a través de la piel. Si ya está enfermo, pues tratar de ir lo más pronto posible al médico para que se le dé el tratamiento adecuado. ¿Preguntas sobre el schistosoma? ¿Ninguna, señores? No, señora. Bueno, entonces sigamos con los dos últimos tremátodos para luego continuar con la leishmaniasis. Entonces, ¿qué tenemos? El Clonorchisinensis. Este es otro parásito. Mire aquí, en el caso del Clonorchisinensis, los humanos también nos contagiamos accidentalmente, pero los huéspedes habituales son el perro, el gato, el cerdo y las aves, ¿sí? Aquí podemos tener dos tipos de huéspedes intermediarios, caracoles o también peces. Entonces, lo que yo les decía, peces de agua dulce, peces de agua salada, eso es potencialmente contagioso también, ¿no es cierto? Entonces, mire, aquí tenemos unos caracoles de agua dulce que pueden transmitir, el ciclo es pues parecido, ¿no? Al anterior, caracoles de agua dulce, pero de estos géneros, el Alosinma, el Bulinus y el Paraphosarulus. Entonces, Paraphosarulus, esos son, digamos, los caracoles que pueden transmitir la enfermedad, o también pueden ser los peces. Aquí es muy parecida, sobre todo a la fasciola hepática. ¿Por qué? Porque la vía de transmisión es una vía digestiva y la forma infectante principalmente es una metacercaria. ¿Sí? Entonces, parecido muchísimo a la fasciola hepática. Entonces, está relacionado con cirrosis biliar y adenocarcinoma, porque muchos de estos parásitos pues van allí al hígado, ¿no es cierto? Y empiezan a transformar las células de manera que se da un proceso inflamatorio que me puede llevar a estos procesos. El diagnóstico se basa principalmente en identificar en las heces o en la bilis estos huevos. Miren, ahí los tenemos. Entonces, este es el que se llama Clonorchisinensis. Estos dos son pues como muy sencillos en el sentido de que son muy parecidos principalmente al caso de la fasciola hepática.
Y aquí tenemos el Paragonimus westermani. Mire, ahí está el huevito del Paragonimus. También el huésped definitivo pueden ser animales o pueden ser los seres humanos. Aquí también puede tener un huésped intermediario, que pueden ser caracoles o pueden ser cangrejos y langostinos. Entonces, aquí caracoles del género de los Botria, los Pomacea, los Semisulcospira, también pueden transmitir este parásito. Y, como les decía, pues puede haber un segundo huésped intermediario o digamos otro tipo de huéspedes que no son caracoles, que pueden ser los cangrejos y los langostinos. Es decir, ni hasta los langostinos se salvan, ya ven, que ahí cualquier cosa puede ser potencialmente contagioso, ¿no es cierto? También es muy parecida al caso de la fasciola hepática porque también es por comida, es decir, transmisión digestiva, y la forma infectante es la metacercaria también. Entonces, yo creo que de partir de hoy más bien a los caracoles poco, ¿no es cierto? Bueno, puede, digamos, también ir migrando hacia el pulmón, abdomen, cerebro, y pues como migra al pulmón, si yo veo que mi paciente está expectorando, por ejemplo, yo puedo buscar los huevos en ese material expectorado, en el caso del Paragonimus, y pues miren, aquí están los huevos, ¿sí? Entonces, si yo encuentro este tipo de huevos en la expectoración, pues obviamente yo ya sé que es un tremato el que está afectando principalmente a nivel pulmonar. Pero como siempre lo hemos dicho, cuando hay expectoración y tos y este tipo de cuestiones, pues uno lo que menos espera es que haya un parásito, siempre piensa que hay un virus. Bueno. Bueno, listo los trematodos. ¿Preguntas, dudas sobre los trematodos? Uy, apenas, vas muy rápido, porque no me hablan. No, que cuando estoy presentando yo no alcanzo a ver el chat. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Es que no alcancé Dime. a anotar rápidamente los nombres de los últimos dos parásitos, o sea, el que acabaste de dar. Es que esos los pasaste muy rápido y no alcancé a anotarlos. Ay, pero háblenme más duro, pues, mejor dicho, háblenme porque cuando yo presento no veo el chat, entonces pues no sé, en vez de decirme, oye, párale, algo así, ¿no? Bueno, entonces les voy a escribir aquí, Clonorchis sinensis, ese era el uno, y el otro es, ya les voy a escribir aquí, y el otro es el Paragonimus westermani. Esos son los dos últimos, ¿sí? Los anteriores eran la fasciola hepática, mire cómo escribo fasciola, ¿no? Fasciola hepática, y los chistosomas. ¿Cómo son el chistosoma? Entonces ahí dijimos el chistosoma hematobium, chistosoma manzoni y el japónico. ¿Sí? Entonces ahí está la fasciola hepática y los chistosomas hematobium, manzoni y japónico. Y los dos últimos, pues que eso sí vimos como muy rápidamente, Clonorchis sinensis y el Paragonimus westermani, que se parecen muchísimo al de la fasciola hepática en cuanto a la forma en que adquieren como tal el parásito y pues también como en algunas cuestiones de las manifestaciones clínicas y pues de la vía digestiva, ¿no es cierto? Que ya dijimos que es como se toma ese parásito. ¿Sí, Diana? Sí, profe, muchísimas gracias. Ah, bueno, ok. Háblenme, cuando vean Profe. que hay algo, háblenme, porque si no, gracias. Señora. Yo tengo también una pregunta con respecto a la fasciolisis. También se... Fasciolisis, ¿sí? Así se dice. Sí, señora. También se puede infectar el humano cuando consume, no sé, el ganado, o solamente... Sí, también sí, en estos casos, también, por ejemplo, que yo coma hígado de oveja o hígado de res, también me puedo contagiar.
Esa vía también se da, sí señora. Ah, Entonces por listo, eso es que profe, les decía, gracias. eso me puedo contagiar con todo, ¿no? Ya no puedo volver a comer nada, ahora sí es cierto. Claro que si uno se pone a pensar en eso, pues no comería nunca nada, ¿no? Pero pues no puede uno envolverse en una burbuja para que no le pase absolutamente nada. Eso es poco probable. Entonces, pues nada, toca estar muy atento cuando uno tenga una manifestación o cuando los pacientes la tengan para, pues, hacer un diagnóstico rápido y ahí sí se daría el antiparasitario. ¿Listo? Bueno, ¿listo, Profe, yo tengo una Yurani? pregunta. Listo, listo, profe, gracias. Ajá. ¿Quién más? ¿Oye alguien Yo tengo una pregunta. que quería hablar? Dime, William. Profe, una pregunta, es que ¿cuáles parásitos se encontrarían como en los peces? Es que, por ejemplo, digamos, yo he visto muchos casos que les da una parasitosis a personas que comen sushi principalmente, porque el sushi prácticamente es pescado crudo. Pero Ujú. ¿cuáles parásitos serían los más estos en el sushi? Por ejemplo, se ha visto muchísimo el Difilobotrium. Puede ser que Difilobotrium latum o Difilobotrium pacificum se encuentre en ese tipo de elementos. Por supuesto, ahora no tampoco vamos a entrar en pánico, ¿no? No es que ahora sí no puedo comer sushi porque seguro que me voy a contagiar. Pues no todo es contagioso. ¿Sí? Entonces, pues hay que mirar muy bien dónde compra uno y que esto es muy importante porque pues claro, todo puede ser potencialmente contagioso, pero que no significa que todo está contagiado, ¿sí? Pero por ejemplo, el Difilobotrium sí se encuentra mucho en la parte del mariscos y en los peces. Hace un tiempo, sino que la vaina es que no guardé el artículo, encontré un artículo en el que precisamente se hablaba de los parásitos que se encontraban en los peces y que eran bastantes, la verdad. Y en todos los peces, que en la sierra, que en las peces de agua salada y los peces de agua dulce. Pero pues de los que más, digamos, se encuentra el Diphyllobothrium y pues como ahorita acabamos de ver, también algunos tremátodos se pueden encontrar allí. ¿Eh? Listo, profe, ¿Sí, gracias. William? Mm, ujú. Entonces, pues lo importante que es como tratar de buscar, pues, dónde es que uno consume los alimentos o dónde es que uno lo compra si uno está, pues, cocinando también. Sí, eso es fundamental y no solo para peces, sino para las carnes. Ustedes ya han visto con respecto a las tenias también, ¿no es cierto? Y pues mirar que sea en un lugar que sea certificado, es decir, que las reses vengan de un buen lugar. El otro día yo veía una noticia de que estaban como vendiendo carne en el baúl de un carro, por ejemplo. Entonces, pues uno dice, ¿de dónde viene esa res? ¿Sí? Entonces, pues ahí ya uno se pone inquieto con respecto a comprar carne que venga en esas condiciones. Eso ya es otra cuestión. ¿Sí? Entonces, pues tener mucho cuidado en ese aspecto. Bueno, ¿qué más? Con respecto a eso, para pasar, entonces ahora sí, seguimos con los protozoarios de Profe, tipo tisular. Ujú. Dime, Juan Camilo. el segundo hospedero intermediario del Paradominus yestermani eran caracoles, cangrejos y cuáles otros. Langostinos y cangrejos. Los caracoles, ¿no? Sí, caracoles y langostinos y cangrejos. Les gracias. Ujú. Entonces, mira, ahí también, si nos gusta el cangrejo, también puede tener. Si nos gustan los langostinos, pues también. ¿No? Pero lo que les estoy diciendo, no es que ahora todos los langostinos, no puedo comer langostinos porque que van a tener parásitos, pues no es eso tampoco, ¿no? Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces continuamos con otro de los protozoarios celulares. Ya hablamos del Trypanosoma brucei y cruzi, Brucei y cruzi, perdón, y ahora vamos a hablar de la leishmanias. Permítame un segundito, voy a buscar esa presentación. Un minuto, por favor.
¿cierto? Del Chagas o masa, también se le ha llamado. Y esto que tenemos acá es un poema que le hizo una persona que es experta en parasitología que se llama Eduardo Galeano. Y esto se publicó en Médicos Sin Fronteras en el 2005. Miren que eso tiene mucho que ver con la situación social y de las personas que se contagian con tripanosoma. Entonces, pues ahí como me estaban preguntando precisamente, aquí tengo este poema. Miren, no estalla como las bombas ni suena como los tiros. Como el hambre mata callado. Como el hambre mata callados a los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no vende. El mal de Chagas no es negocio para la industria farmacéutica ni es tema que interese a los políticos. Elige a sus víctimas entre el pobrerío. Las muerde y lentamente, poquito a poco, va acabando con ellas. Sus víctimas no tienen derecho, ni dinero para comprar los derechos que no tienen. Ni siquiera tienen el derecho de saber que mueren. Ahí está. Entonces ahí nos está diciendo como a quienes les está dando enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? Que era lo que me estaban preguntando precisamente. Y aquí mírenlo, este es el vector, el pito. ¿Sí? Entonces ahí tenemos a nuestro pito, ahí tenemos los lugares en donde tenemos Chagas, sobre todo. Hay algunas partes, como les digo siempre en los mapas, que no aparecen, pero que no es porque no haya, sino porque definitivamente pues no se han hecho estudios. Mire, aquí está el pito, este es. Y acá lo que les decía, los insecticidas, ¿no es cierto? Y acá las casas, que es donde principalmente se alojan estos pitos, hacen nichos como tal, y de ahí es donde se va a producir pues principalmente la infección. Ahí está. Entonces, aquí dice la vinchuca. Entonces, porque algunos no le dicen pitos, sino le dicen vinchucas. El nombre correcto, o científico más bien, es el Rhodnius. Y ya dijimos que aquí en Colombia el que más tenemos es el Rhodnius prolixus, ¿no es cierto? Mira, entonces ahí está el ciclo de la vinchuca o besador o chinche, también se le llama. Bueno, esto ya lo habíamos visto también. Habíamos dicho que la forma en que se transmitía la enfermedad era a partir del tripomastigote, ¿no es cierto? Bueno. Dime. Según el video de la clase, entendí que el pito como tal, él no pica, sino defeca, ¿sí? Sí, defeca, sí señor. Defeca. Entonces la persona, ¿por qué tiende a rascarse? ¿Genera irritación o algo así la defecación? Sí, lo que pasa es que, digamos que la materia fecal del pito tiene como unas toxinas y a ellos les gusta salir en la noche. Entonces, ellos defecan encima de la persona en la noche porque a ellos también les gusta el CO2, es decir, cuando uno está durmiendo, está exhalando CO2, entonces a ellos les encanta. Y pues como esto rasca, por las toxinas que tiene, entonces cuando uno se rasca entra el parásito y cuando entra el parásito pues empieza a buscar principalmente la vía de circulación sanguínea para irse a localizar en los diferentes lugares. Entonces sí, este es principalmente porque defeca. Ahora hay otros parásitos que se transmiten por picadura, por ejemplo la malaria sí es por picadura y la leishmania, que ya vamos a ver ahora más adelante, también es por picadura. Esa no es porque defecó ni nada de eso, sino porque picó. Es decir, que el parásito se va a la probóscide, es decir, a la parte anterior del vector y pica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto también, pues más o menos, lo que quiero mostrarles aquí es como tal las gráficas, porque pues esto lo vamos a tener en la presentación que se hizo. Bueno. Bueno, entonces aquí, mire, tenemos nuestro ¿qué? Síndrome de Romaña, ¿no? Que ¿cómo se hace? Eso se hace pues al mirar el ojo que está violáceo y tiene una inflamación de tipo bipalpebral. Es decir, que puede ser al párpado de arriba, al párpado de abajo, pero generalmente es unilateral. O aquí mira este niño. Como vimos en la presentación anterior, pues muchas veces no se pueden encontrar el lugar de entrada, ¿sí? Es decir, se desconoce, no siempre da el signo de Romaña, ni tampoco pues la lesión como la observamos aquí en este punto. Bueno,
En la fase crónica, ¿qué dijimos? Que lo principal pues era el megacolon, el megaesófago, que puede darse la miocarditis, ¿no es cierto? Y el corazón se pone grande. Entonces, eso es principalmente lo que pasa en el caso del Chagas. También hay Chagas congénito, ¿sí? También se puede dar que puede transmitir la mamá al hijo. Y habíamos hablado aquí principalmente de los métodos directos. Aquí pues podemos como profundizar en lo que se había hablado, ¿sí? En el caso de del diagnóstico, porque claro, la presentación o la grabación que yo les hice, eso está mucho más claro, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí podemos ver la diferencia entre el extendido de sangre periférico y la gota gruesa. Extendido de sangre periférico es que yo coloco una gotica y extiendo. Y entonces aquí están los glóbulos rojos. Y miren los parásitos. Ya sabemos que son mastigoporos porque tienen flagelo. Mire, ahí está. Y miren inmunofluorescencia, cómo se los ve. Ahora, la gota gruesa, entonces yo cojo una gotica y con otro portaobjetos es como si limara aquí, como si rompiera los eritrocitos. Entonces, ¿cómo se va a ver? Se va a ver solamente los parásitos, pero sin los eritrocitos como tal. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Miren acá, esto pues ya es ELISA, inmunofluorescencia, esto es inmunohemoaglutinación indirecta, y aquí pues tenemos ELISA, lo sé por el amarillo, y esto es inmunofluorescencia. Entonces cualquiera de estos se puede usar. ¿Qué es lo importante aquí? Que lo hagamos la parte del diagnóstico en la fase aguda, para evitar, por supuesto, que los pacientes pasen a esa fase de latencia y posteriormente pasen a esa fase crónica. Bueno, y ahora sí ya vamos a hablar de la leishmania, que como tal le llaman o leishmaniosis o también le pueden llamar leishmaniasis. También es un mastigoporo porque también el parásito puede tener un flagelo. Y posteriormente pues pierde el flagelo cuando se hace intracelular, pero originalmente pues tiene el flagelo. Entonces, este de la leishmania también es un protozoario tisular, igual que el Trypanosoma cruzi, igual que el Trypanosoma brucei. Y aquí tenemos los principales huéspedes, el perro, la liebre, otros mamíferos. ¿Por qué es una enfermedad zoonótica? Porque, por ejemplo, voy a suponer que el perrito está con leishmania, ¿sí? Viene el vector, que en este caso el vector es tradicionalmente conocido como palomilla. Sí, aquí no es el pito, ni la vinchuca, ni nada de eso, esa es la palomilla. Y esa palomilla, pues puede ser como tal, digamos que el que transmite la enfermedad, pero en el continente americano tiene el nombre de Lutzomia, y es distinto el género en el caso del Viejo Mundo, ya que se llama el Phlebotomus. Por supuesto, cuando nos llegan los pacientes no nos dicen, ay, no, es que a mí me picó un Phlebotomus o me picó un Lutzomia, no. Ellos dicen, me picó, es una palomilla. Y aquí sí pica, ¿no? Aquí sí pica. Entonces, mire, aquí está la Lutzomia y el Phlebotomus, que tienen de característica, mire que tienen pelitos, ¿no? Son muy diferentes al pito. Estos son, digamos, como una especie de zancudos. En cambio, cuando nosotros vemos el pito es grande, es como una cucaracha más o menos. Entonces, tiene diferencias allí. Y hay 3 tipos de manifestaciones clínicas, que son la leishmaniasis cutánea, la mucocutánea y la leishmaniasis visceral. Entonces, mire los datos de la OMS en 2017. 700,000 a 1 millón de casos nuevos por año en el mundo. Es un montón, ¿no? Si no se trata, el 95% de la leishmaniasis visceral termina en muerte y es endémica en 88 países y nos ha llevado a 57,000 muertes por año. Mire, ahí tenemos todos los casos de leishmaniasis cutánea, 1 millón. Entonces, leishmaniasis ahí es por montones también. ¿Dónde se da? En climas principalmente templados a cálidos. Aquí vemos leishmaniasis cutánea y visceral. Entonces, mire, por ejemplo, la visceral en la parte de África, ahí la tenemos, en Asia también hay, en Brasil, ¿no? Es bien común, mire, ahí tenemos. En cambio, la cutánea, pues digamos que se da también, pero pues digamos que es menos
común en estas áreas, como por ejemplo en el Brasil. No hay casi la cutánea, sino que tenemos la visceral principalmente. Aquí en Asia, sobre todo, tenemos la cutánea y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces, las leishmanias, digamos que tienen varias especies, pero que en el viejo mundo hay unas especies que prevalecen más que en el nuevo mundo. En el nuevo mundo que tenemos dentro de la Leishmania donovani, tenemos también unas subespecies, que es la Leishmania chagasi, que es principalmente la que produce la leishmaniasis visceral. Tenemos la Leishmania mexicana, y ahí tenemos unas subespecies, la Leishmaniasis brasiliensis, mire, con sus subespecies, y la guyanensis, también con sus subespecies. Eso en el Nuevo Mundo, es decir, estamos hablando de América. En cambio, en Europa y pues ya Asia, África, tenemos la Leishmania donovani y con sus especies Donovani infantum, la Leishmania mayor, la trópica y la etiópica. Entonces ahí pues tenemos como unas subespecies en cada uno de estos, viejo mundo y nuevo mundo, donde hay más prevalencia, por supuesto, de cada uno de estos parásitos. Entonces la leishmaniosis, el vector, mírenlo, ahí está la palomilla con pelitos, ahí los vemos. En el viejo mundo sobre todo se encuentra el Phlebotomus en desiertos y zonas semiáridas. Entonces allí, por ejemplo, en África, en Asia, ¿no es cierto?, en Europa. Y acá en América pues tenemos la Lutzomia, que la encontramos principalmente en zonas tropicales. Y eso sí son Phlebotomus, es decir, que ellos pican, se alimentan de sangre y también pueden, por supuesto, interiorizar el parásito. Bueno. Mire que ¿dónde se localizan principalmente? En cuevas. Cuevas, troncos de árboles, debajo de las piedras. Entonces es muy importante también de contaminar los peridomicilios, es decir, alrededor de las casas donde se pueden encontrar. ¿Qué hay de reservorios? Aquí tenemos las ratas, por ejemplo. Mire, estos son como lobos, ¿no es cierto? Y aquí este pobre perro que está más flaco que volverlo a decir, pero a ese también lo vamos a encontrar. Entonces, como les decía, pueden pasar de animales humanos a través de ¿qué? A través de la palomilla. Aquí, el agente etiológico. Aquí, digamos que hay, ¿cómo se llama? Promastigote procíclico en el vector. Ese promastigote procíclico no es contagioso, como dice ahí, baja infectividad, pero ese promastigote procíclico se va a convertir en un promastigote metacíclico. Entonces, de procíclico se convierte en un promastigote metacíclico y ese metacíclico sí es el que infecta, es decir, viene acá nuestro vector y tiene el promastigote procíclico, se convierte en un metacíclico y por medio de la probóscide le inyecta a los mamíferos. En los mamíferos, ¿qué pasa? Que puede incluir pues los animales y los seres humanos. Entonces, tenemos que se transforma en un amastigote. Entonces, es una forma la cual se encuentra intracelularmente, ya no tiene flagelo y es así como se empieza a replicar a través de las células. Entonces, una de las cuestiones es que en el caso de la leishmania, generalmente, cuando yo quiero hacer el diagnóstico, lo hago a través de una biopsia y entonces voy a encontrar los amastigotes, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo es el ciclo biológico? Si estamos escuchando, por favor. Sí, señora. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí tenemos nuestro insecto, él ingiere e inyecta. Lo que decíamos, los promastigotes metacíclicos en la piel, mire, pin, lo picó a este señor. Los promastigotes enseguida son fagocitados por los macrófagos y se van a convertir en ¿qué? En amastigotes. Entonces lo vamos a encontrar dentro de la célula, los cuales se van a multiplicar, invaden otras células. Aquí, en este caso, pues no es que salga por materia fecal como muchos de los que hemos visto, sino que como este ya es un parásito a nivel tisular, viene nuevamente el insecto e ingiere sangre y nuevamente se contagia, ¿sí? En el vector
esos amastigotes que se chupó, digámoslo así, se vuelven y se transforman en los promastigotes, que son los que tenemos acá, los procíclicos, ¿sí? Y posteriormente se convierten en el promastigote metacíclico, que va a la probóscide, a la parte anterior del vector e inyecta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el ciclo de vida. Bueno, aquí hay una cosa importante. Cuando entran los parásitos normalmente a la célula, ellos se alojan en el fagosoma y vienen toda la respuesta inmunológica a ir en contra de lo que tiene ese fagosoma, que es un antígeno. Pero, ¿qué es lo que hace el parásito? El parásito evade ese fagosoma de forma que nada libremente en el citoplasma de la célula y es mucho más difícil así, que la respuesta inmunológica pueda ir en contra de ese antígeno que está en el fagosoma. Por supuesto, esto tiene unas implicaciones importantísimas a nivel inmunológico, pero pues no nos vamos a detener en esta parte inmunológica porque pues nos corresponde sobre todo pues la parte como de los parásitos, ¿no es cierto? Y como el diagnóstico y todo eso, pero pues aquí solamente para que recordemos que de la célula TH sale el TH1, el TH2, que es, digamos que diferente por la cantidad y el tipo como tal de las citocinas que se producen y pues que esto va a activar más macrófagos para que haya una respuesta inmune contra el parásito y va a activar pues más linfocitos también de tipo T y de tipo B para que se produzca una mayor respuesta contra el parásito. Entonces hay respuesta inmunológica, eso existe. Lo que pasa es que los parásitos, digamos que tienen unos mecanismos de evasión que son supremamente fuertes y no dejan pues que esa respuesta inmune vaya contra ellos. Entonces, por no decir que en todos los parásitos se necesitan unos antiparasitarios para acabar con esos parásitos, porque si no así solito el sistema inmunológico no puede mediar esa reacción parasitósica. Entonces, mire por ejemplo aquí en el caso de los diferentes tipos de leishmania. Entonces, la respuesta inmune cambia dependiendo de la leishmania. Hay una leishmania que aquí la tenemos, que es la cutánea, la mucocutánea, que es esta, y la visceral, que es esta de azul. Entonces, en la leishmania cutánea, principalmente prevalece los linfocitos TH1, ¿sí? Entonces, principalmente es una respuesta proinflamatoria. Y en la visceral, principalmente prevalece la de TH2. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en esta de aquí, principalmente, que es la visceral, vamos a encontrar una respuesta de anticuerpos bastante aumentada, porque es mediada por TH2, que es el que favorece la respuesta humoral. En cambio, en este tipo de acá, es decir, en la cutánea, que es mediada por TH1, principalmente vamos a tener una respuesta celular, ¿sí? Entonces es mediada por células. Entonces acá en la cutánea lo que ataca al parásito son las células. Y también, en este caso, la respuesta inmunológica ayuda a producir los efectos, por ejemplo, en la leishmaniasis cutánea. No solamente es el parásito, sino que es esa respuesta inmunológica celular que lo que hace es dañar a los tejidos. ¿Sí? En cambio acá, en este caso la visceral, si nosotros nos damos cuenta principalmente, es por medio de una respuesta de anticuerpos que es la que intenta ir contra los parásitos, que no solamente daña el parásito, sino que también pues daña los tejidos, ¿sí? Entonces, allí tenemos cómo se da esta respuesta inmunológica en los diferentes tipos de leishmania. Entonces, mire, aquí tenemos la leishmaniasis cutánea. Si ustedes se dan cuenta, miren la lesión, tiene como unos bordes definidos, esto parece un cráter, ¿no? Perdón. Sí, dime. En la leishmaniasis mucocutánea, ¿hay de los dos tipos de linfocitos? En las leishmaniasis mucocutáneas sí tanto tenemos TH1 como TH2, sí señora, que es la parte morada, ¿sí? Entonces vamos a encontrar pues anticuerpos, pero también vamos a encontrar una respuesta celular. Sí señora. Hay una reacción que se llama la reacción de Montenegro, que es como una reacción intradérmica.
Sin embargo, ¿qué pasa? No hay que confiarse de la respuesta de esa reacción de Montenegro porque es un test que se creó hace mucho tiempo. Entonces puede suceder que pues ya los parásitos como han cambiado, pues no nos dé una especificidad tan grande, ¿sí? Entonces es preferible en ese caso hacer pues unas pruebas directas o también hacer unas pruebas inmunológicas. Entonces, mire, ahí tenemos la leishmaniasis cutánea. Y pues ahí vamos a encontrar que va a ser localizada principalmente, pero que en algunos casos puede llevar un compromiso hacia otros tipos de lugares, es decir, que puede migrar también, produciendo a una migración hacia otras partes distintas a donde entró el parásito. Pero pues eso, claro está, se da con el tiempo. Esta es una lesión mucocutánea, miren la nariz y aquí a nivel de los labios. Muchos de estos pacientes, ¿por qué llegan a este punto? Porque pues no van rápido al médico. Como yo les comentaba, todavía todavía hay algunas personas que viven, por ejemplo, en veredas o lugares en donde es de muy difícil acceso al médico, entonces ellos no pueden bajar cuando tienen alguna lesión, sino que esperan meses para que puedan llegar. Entonces yo a los del otro grupo les contaba que yo hice el rural en un pueblo que se llama Sandoná, allá en Nariño, entonces allá habían varias veredas que quedaban muy, muy alejadas del pueblo. Entonces ellos no podían bajar cuando se sintieran medio mal, sino cuando ya estaban terriblemente mal. Y hay algunas zonas incluso que hasta en lancha tienen que ir para poder llegar a que los examine un médico. Entonces, eso es, digamos, una dificultad muy grande para poderle dar un tratamiento rápido al paciente. Y cuando ya llega así, como está este señor, por ejemplo. Entonces, allí en ese caso, no solamente hay que darle el antiparasitario, sino que se necesita una reconstrucción, ¿no es cierto? Porque pues ya esas lesiones no van a volver, digamos, el órgano no va a volver a ser igual, porque ya está supremamente dañado. Esta es la leishmaniasis visceral que se llama el calazar. Algunos lo llaman la barriga de agua, muy común en Brasil, por ejemplo. Entonces ahí tenemos pues como la hepatomegalia y la esplenomegalia, producida por la leishmaniasis de tipo visceral. Muy importante entonces la parte epidemiológica, la parte clínica, asociado con el estudio, todo eso nos da un diagnóstico. Epidemiológicamente miramos si en esa zona hay pues es endémico para el vector y para el parásito, asociado con la parte clínica y asociado por supuesto con el diagnóstico. Cuando secuestraban personas, muchas de ellas como estaban o las tenían por allá en zonas selváticas, cuando llegaban nuevamente de ese secuestro, salían de ese secuestro, pues se les notaban, ¿no?, en las manos o en la cara lesiones de leishmaniasis. Entonces, mírenlo, aquí lo tenemos, mire, como les decía, esa lesión es como un cráter, con bordes muy definidos. Se puede tomar muestra de allí, se puede hacer eso para mirar con Giemsa. Hacer unas biopsias también, como vimos, vamos a encontrar, así como se observan en estas láminas, los amastigotes dentro, aunque también pues las intradermorreacciones se pueden hacer, pero como les decía, pues no hay que fiarse de esas tipo de intradermorreacción porque pues no son lo suficiente específicas ni lo suficientemente efectivas como tal. Se puede hacer serologías para buscar como tal anticuerpos por medio de ELISA o inmunofluorescencia indirecta. Les voy a mostrar otras, permítanme, les voy a mostrar otras grafiquitas que tengo acá en otra presentación para que las miremos. Aquí está. Listo. Entonces miremos aquí otras gráficas y otras cositas para complementar lo que teníamos. Entonces mire ahí nuestro vector, nuestra palomilla, mire, llena de pelitos por todas partes, ¿no? Hasta bonito es el vector. Bueno, y mire aquí esto tan interesante. Se considera que la leishmaniasis es el continente americano.
¿Por qué? Porque muchas personas encontraron cerámicas de personas y de animales que tenían lesiones. Entonces dijeron, bueno, ¿y eso cómo así? O sea que desde épocas antiguas, aquí en América, pues ya teníamos leishmania, ¿sí? Entonces ahí podemos observar en algunas de estas artesanías o algunas esculturas, ¿sí? de los indígenas que ya se hablaba de que había precisamente leishmaniasis desde esa época. Vamos a mirar aquí, bueno, este ciclo de vida ya lo vimos, sino que aquí quiero que vean es unas gráficas solamente. Mire, aquí está la leishmania cutánea. Ahí está, mire la lesión y mire acá. Entonces, la leishmania cutánea principalmente se produce por la leishmania amazoniensis, es decir, por ese tipo de especie, ¿sí? Y ahí están las lesiones ulceradas, mire, son cutáneas. Esto no duele, pero claro que sí, pues tiene como una lesión, una irritación que cada vez se va volviendo más grande, ¿sí? Como un cráter, como decíamos, y pues que se convierte en una forma crónica. Miren este señor con una leishmaniasis cutánea o mucocutánea. Principalmente esta se produce por el género de la Leishmania brasiliensis. Y mírenlo, ahí está el señor, si alcanzan a ver, ¿no? Por supuesto, mire que hay que darle el antiparasitario, pero claro, hay que hacerle pues una reconstrucción allí, porque a pesar de que yo le dé el antiparasitario, pues no es que ya se va a curar y la nariz le va a volver a hacer lo mismo, no, ahí hay que hacerle algún tipo de cirugía para nuevamente poder, digamos que tenga su tejido normal, porque le destruyó ahí el tabique. Y tenemos, por ejemplo, este que dijimos, el Kala-Azar, la leishmaniasis visceral, sobre todo por una leishmania que es la leishmania Chagassi, ¿sí? Principalmente. Entonces ahí tenemos leishmania Chagassi, hepatoesplenomegalia. Por supuesto, esto lleva todo lo que dice ahí, desnutrición, pues con un parásito allí metido, ¿no es cierto? Pues le va a dar todo el síndrome completico. Ahí lo tenemos. Bueno, espérenme acá, miramos el diagnóstico, pues que como dijimos, le podemos hacer un frotis directamente, lo podemos teñir con Jensia o con Romanowski, esas son buenas tinciones, ¿sí? Pues o también la biopsia se puede teñir con Jensia o Romanowski. Claro, se puede hacer uso de técnicas moleculares y ahora que tenemos como más ampliación de estas técnicas, por ejemplo, en el caso del PCR, ¿no es cierto? ELISA, cuando yo quiero buscar anticuerpos o inmunofluorescencia. Ahí está. Mire, ahí está sacando muestra de esa lesión. Ahí la podemos observar. La intradermorreacción. Ahí está. ¿Qué pasa en la intradermorreacción? Pues se ve que si yo le coloco el antígeno y el diámetro es mayor o igual a 4 milímetros después de 48 a 72 horas, yo digo que es una intradermorreacción de Montenegro negativo. Y si es mayor a 5 milímetros, yo digo que es una intradermorreacción positiva. Ahí podemos observar, por ejemplo. Sin embargo, pues ya dijimos, preferible es como otras técnicas, ¿no? Entonces, obviamente, mire que se pueden hacer unos mecanismos de control como los mosquiteros impregnados de insecticidas. Pues eso es una de las cosas, mallas finas, repelentes, etcétera. Ponerse, por ejemplo, si uno va a un sitio endémico, camisetas o ropa que sea ligera, pero de manga larga o de pantalones largos también, ¿sí? Porque pues esto también puede llevar a proteger un poco. ¿Cuál es el tratamiento aquí en el caso de la leishmania? El antimonio pentavalente. Pero, pues, y el glucantime, ¿no? Que se llama antimonio pentavalente y el antimoniato de meglumina, que es el glucantime. Sin embargo, pues parece ser que han tenido una gran cantidad de efectos adversos, entonces se usa la miltefosina también para evitar esos efectos adversos. Son unas inyecciones también que pueden ser bastante dolorosas porque son de aceite, pero pues por eso se está usando ahora la miltefosina porque esas son orales, entonces pues minimiza un poco esa dificultad en el tratamiento. Bueno, listo, entonces, sí señores, detengamos la presentación. ¿Preguntas, dudas sobre esto de la leishmania?
No, profe, todo bien. Todo nos queda claritito. Bueno, todo ok. Perfecto, me parece muy ok. Entonces, listo, ahí les dejo tiempo para que empiecen a hacer su trabajo. Acuérdense que el plazo máximo es el 30 de abril, ¿no es cierto? Ya está allí, 30 de abril, o sea que eso significa el 30 de abril, eso significa que es el otro viernes, ¿sí? Entonces hasta el otro viernes tienen plazo. El 28 pues nos vemos, normal, común y corriente, de hoy en 8 días, para continuar con más protozoarios tisulares, y nuestro examen entonces sería el 5. ¿Desde dónde entra? Ya dijimos, desde la parte de platemitos, ¿de acuerdo? Vayan, por favor. Tienen dos cosas que hacer, hacer su artículo y también actualizar su libro, ¿no? Para que no vaya y sea que después ya el último día que les toque entregar, entonces ahí sí haciendo. Entonces, no, que tengamos ya adelantado, porque mire que vamos haciendo cada día varios parásitos. Hoy hicimos bastantes, ¿no? Hicimos como 4 de los tremátodos, más la leishmania, que tiene un montón de cosas, entonces ya hicimos como 5 parásitos más. Entonces, listo, voy a dejar de grabar para mandarles la grabación ahora más tardecito. Espero que estén muy bien y pues que adelanten estas 2 cositas que tenemos pendientes. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos y cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. Bueno, cuídense, Gracias, por favor. profe. Cuídense.